Eh, Amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes, estamos en todos los países. Uruguay, creo que está Uruguay, Argentina y Perú, ¿no? Bien, vamos a presentar a los tres ponentes. El profesor Juan Corvexet, que es profesor de la enseñanza de primaria, maestro FIDE, docente del programa de ajedrez escolar de la ciudad de Buenos Aires desde el año 1998. Más de 20 años de experiencia, desde luego una experiencia más que comprobada, ¿no? Tenemos también a Marcelo Reides, profesor de enseñanza primaria, maestro FIDE, compositor de problemas tradicionales y de ajedrez escolar, coautor de diversos libros de divulgación y enseñanza, docente del programa de ajedrez escolar de la ciudad de Buenos Aires desde 1990 hasta la fecha. También tenemos más de 20 años de experiencia, profesor. Y asimismo, para cerrar el trío, Diego Summit, profesor de ajedrez de escuelas públicas y privadas desde 1996 y actualmente profesor del programa de ajedrez escolar de la ciudad de Buenos Aires y profesor del Club Ercilla Juniors, a la cual, amigos, le vamos a brindar un fuerte aplauso a los tres destacados profesores, ponentes y con mucha experiencia en el área educativa. Bien, los tres temas que vamos a enfocar, por ahí si sale un cuarto tema, excelente, de repente el público podría hablar de un cuarto tema: problemas en el aula, problemas y conflictos en el aula, relatos de ajedrez y el tema del momento, ¿no? La virtualidad, el ajedrez en la virtualidad. Bien, la rueda, aproximadamente la intervención va a ser de 1 minuto y medio por intervención a 2 minutos y vamos moviendo la rueda, ¿les parece? A menos que los ponentes quisiéramos de repente incorporar un poquito más, ¿no? Vamos a ver, empezamos Por el más joven, por el más joven. con el más joven, ¿no? Y yo no soy. A ver, Marcelo, ¿cómo está? Marcelo, se lo dejo a ustedes, maestros. Problemas y conflictos en el aula, relato de virtualidad. Creo que empezamos por uno de los temas que a todo profesor de ajedrez nos ha tocado vivir. Y es importante conocer de las experiencias de ustedes. Son docentes con más de 20 años de experiencia, creo que hay muchísimo que contar. Entonces le damos la bienvenida al amigo Marcelo. ¿Qué te parece? Y empezamos con problemas y conflictos en el aula. Vamos, Marcelo. Qué difícil arrancar. Bueno, se me ocurre de entrada, todos somos profes que trabajamos en escuelas públicas y también en escuelas privadas hemos trabajado. A ver, los primeros conflictos habituales que se pueden dar, estoy pensándolos así mientras estamos hablando, es aquellos con el material. Esa cuestión que tan básica como tener los juegos de ajedrez y el tablero mural, muchas veces nos hemos encontrado, incluso en aquellas escuelas que tenemos el material, el tablero de ajedrez, y los juegos que justo estaban en la dirección y la directora se servía la llave del armario, bueno, y qué hacemos ante ese emergente. Tiro un conflicto que nos ha pasado muchas veces a los profes, ¿no? Y en estos trayectos, uno tiene ya, lo traigo ahora los cuentos o los relatos, uno tiene ya un montón de estrategias o de problemas o de ejercicios que saben que son efectivos. Y a veces ante una situación así, uno toma de la valija del profe algunos de estos relatos, algunos de estos problemas. Igualmente también es fundamental, o algunos de esos otros juegos que uno tiene, ¿no? Pues somos docentes de ajedrez, el ajedrez es un juego y muchas veces traemos otros juegos a la escuela. Pero se me puso difícil la entrada sobre los conflictos. Yo creo que Diego, que era el que había, les cuento un secreto, porque me tiraste así, yo quería que hablaran los jóvenes para escuchar qué decían ellos, porque una de las
en las previas cuando hablamos con los profes, y acá les comento, porque me tiraste la palabra así, yo se la quise tirar así a Diego rápido. Diego quería un poco hablar de eso, a veces A de la ver, necesidad de improvisar o del emergente que nos va surgiendo. Así que te tiro la pelota a vos, Diego, que ayer tiraste que estaría bueno vamos hablar de Diego, eso y yo vamos no estoy Diego, hablando nada perfecto. bien de eso. Tranquilo, tranquilo, Dale. tranquilo. A ver, yo creo que, amén de los problemas que podemos llegar a tener en una escuela que tienen que ver con el material propio que necesitamos como profesores de ajedrez, así como los profesores de plástica necesitan un espacio con otros elementos, va a haber suciedad, los profesores de educación física necesitan espacio. Bueno, nosotros necesitamos los elementos de ajedrez, pero hay un primer conflicto, voy a ver si se apaga este teléfono, que es, ¿qué pasa con los chicos que dicen que no quieren, no quiero aprender ajedrez? O sea, ¿por qué ajedrez? No me Sí, interesa el ajedrez, no quiero es un saber jugar tema. ajedrez, no, a mí el ajedrez no me gusta, ¿para qué me va a servir esto? Y uno se encuentra muchas veces con algunos casos de esos. Va a depender siempre también en el lugar donde estemos trabajando. En general, donde nosotros trabajamos no es una materia que se evalúa, o sea, es un taller optativo en algunos casos, entonces en ese ámbito nunca hay problemas porque todos los que van es porque quieren ir, pero en el caso de las escuelas de jornada completa, donde tenemos que trabajar con todo el grupo, con todo el salón, y ellos tienen que tener una hora de ajedrez sí o sí, y trabajamos dentro del aula, ahí entran los que les gusta, los que no, los que les gusta más o menos. Así que ese es uno de los principales problemas que nosotros, me parece que todos sufrimos en algún momento. Y tiene que ver un poco lo que decía Marcelo también con esos elementos que uno tiene para casos alternativos. Lo primero que hay que hacerles entender a los chicos es que es un juego y que no es grave. Y un juego es algo que se comparte con otros y que se puede compartir con la familia, en el caso de ajedrez, que puede jugar alguien pequeño con alguien muy adulto, que esto en la pandemia sucedió mucho, en las puertas adentro de las familias. Y después hay que tratar de desdramatizar, me parece que el asunto del resultado, porque en general pasa por el lado de que tienen miedo de perder o no quieren vivir la situación de que cuando uno juega ajedrez pierde la partida o la pierde nuevamente o hay un compañero o compañera que juega muy bien y le gana a todos. Entonces también me parece que nosotros tenemos que ser un poco flexibles a la hora de las clases en cuanto a que no sea solamente juego, que hayan distintos tipos de acertijos o distintos tipos de problemas que podamos usar durante el año, que suele suceder que si uno se pone a investigar un poquito, hay un montón de cosas que podemos relacionar con matemáticas o con otros juegos de lógica, y muchas veces pasa que las chicas y los chicos que mejor juegan ajedrez no son los mejores en la resolución de los otros tipos de acertijos. Entonces también surgen las oportunidades para los demás como para destacarse si se quiere, pero también siempre tratando de desdramatizar y hacer entender que el juego, o sea, ganar, perder y empatar es parte de él y que el aprendizaje pasa por jugar y después tratar de jugar todo lo mejor que se pueda cada vez. No necesito ganar para mejorar en mi juego. Pero bueno, no es fácil con los chicos, pero el esfuerzo me parece que vale en ese sentido. Exactamente, ¿sí? Y justo Diego, tú has dado en el clavo, precisamente para un profesor de ajedrez, un entrenador, excelente trabajar con el niño que le gusta, que viene de por sí, de voluntad, pero ¿qué hay con los chicos que vienen y tienen que llevar el ajedrez? Y en la primera clase te dice, a mí no me gusta el ajedrez. ¿Cómo lo afrontó el amigo Juan? ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola a todos y a todas. Sí, yo escuchaba lo que decía Diego, ¿no? Esto de los problemas que nos surgen a nosotros o los conflictos que nos surgen a nosotros en el aula. Y claro que es un conflicto, ¿no? O sea, los conflictos que aparecen ahí, uno siempre planifica, ¿no? Una clase y se imagina la clase de determinada manera y se imagina cómo puede ser todo y de repente llegas al aula y te aparecen estos emergentes o estas cosas que a veces uno no las tiene planificadas, por lo menos pienso en las primeras veces que di clases. Y enganchando un poco con lo que decía Marcelo también, una alternativa interesante, por lo menos para aquellos chicos
que en principio, porque también hay que diferenciar esto de lo que es el ajedrez de club del ajedrez de la escuela, ¿no? Uno por ahí va a dar una clase a un club de ajedrez, se encuentra con un montón de chicos que están súper interesados y que conocen quién es Carsten, y entonces quieren aprender determinada apertura y determinadas cosas, y en la escuela hay otra realidad. Y está la realidad esta que dice Diego. A mí un mecanismo que suele funcionarme es por ahí engancharme con relatos, ¿no? Como decía Marcelo, porque por ahí para el chico que no tiene estas ganas en principio de resolver un problema, qué sé yo, no sé, me imagino que en un club de ajedrez o acá mismo los ajedrecistas que somos ponemos un problema de mate en 2 y todos nos sentamos a la mesa a resolverlo. Sin embargo, un chico que por ahí no está interesado en eso, es como que hay que entrar por otro lado. Y a veces un relato, una historia que una determinados temas puede ser un hilo conductor interesante, una puerta abierta interesante para que el chico entre. Obviamente que un relato que uno va guiando, ¿no? Y que va guiando de acuerdo a los temas que uno tiene en mente para dar. Pero el relato es un buen mecanismo. Qué sé yo, hay chicos que por ahí no les gusta el ajedrez a priori, porque encima, digo, es lo que dicen, pero después cuando contás una historia, pasan los años y por ahí se acuerdan de esa historia. Y se acuerdan hasta de la historia y del remate de la historia, y el remate generalmente tiene que ver con un tema ajedrecístico. No sé, Marcelo en ese sentido tiene mucho más experiencia con la historia del marcianito que muchos de acá deben conocer, o alguna otra parecida. Y bueno, después está algo que también tiene que ver, que es la valija de cada uno, ¿no? La valija de herramientas que uno va trayendo, que uno va... Por eso me parece también importante este tipo de congresos, este tipo de encuentros, porque mi valija es muy limitada, pero cuando yo empiezo a encontrarme con otros profes y empiezo a escuchar otras realidades y empiezo a escuchar otras formas de dar clase, o algunos recursos, o algunas ideas, yo trato de apropiármelas, para no decir robarlas directamente, ¿no? Y digo apropiarlas en el sentido de que algo trato de ponerle, ¿no? Algo mío, alguna cosa para que la camiseta no me quede holgada, digamos, que me quede más firme a mí. No sé qué pensarán los demás. Vuelvo al tema de los problemas, que ahora que los escucho me surgieron problemas, ¿no? Obviamente el tema de no quiero jugar, o a veces también puede pasar el tema que no quiere jugar, tal vez avanzadas las clases, ¿no? Que ya conocen el juego, yo ya sé jugar, te dicen, ¿no? Pero otro problema es que a veces los profesores tenemos que estar muy atentos a las duplas de juego que se arman, porque muchas veces el profe, bueno, ahora algunos hacen 2 momentos de clase bien diferenciados, donde hay primero, digamos, algún ejercicio, algún cuento, algún relato y después un momento de juego, o si la hora es más cortita, de repente pueden hacer un encuadre de clase donde hay una clase que se explica un contenido y otra clase que se juega, pero digamos, no hay contenido que no se apropie y se aplique mediante el juego. Y muchas veces nos pasa en los grupos que cuando empezamos a hacer una mirada más atenta, se dan siempre las mismas duplas de juego, ¿no? Entonces, como uno como docente tiene que intervenir y que no jueguen siempre los mismos chicas y las mismas chicas entre sí. Y qué resistencia generan esas intervenciones a veces, pero eso es muy bueno que en el encuadre de las clases, en las primeras clases, se diga esto, que se van a mezclar las duplas de juego, porque si no, insisto, pasan las clases y siempre se dan la misma dupla de juego, porque son amigas y juegan al ajedrez y después juegan en el recreo y no lo hacen en forma tan competitiva, ¿no? Exactamente, Marcelo, no sé si les ha pasado a ustedes que en los salones se arman grupos, 2, 3 grupos, y siempre hay 1, 2, 3 líderes que van a fragmentar la clase. ¿Cómo ustedes han adoptado que dicen, ¿sabe qué? No, yo juego con Juanito, con Marcelito y con Dieguito. No quiero jugar con los demás. Primer problema. Segundo problema, ¿qué pasa cuando llega el niño que es el campeón de la clase? ¿Cómo hacer para que el campeón se integre? Muchas veces pasa que el grupo de niños lo rechaza porque es el mejor. Y él, por ser el mejor, también... Profesor, yo ya sé lo que está explicando. Profesor, por decir un ejemplo, vamos a ver, no sé, un mate básico. Profesor, yo ya lo conozco. ¿Cómo ustedes han afrontado en su experiencia estos 2 temas? Empezamos, ¿qué te parece con Diego? Bueno, cuando ha sucedido algo así, que hay alguna compañera o compañero que se destaca, primero
de forma personal, o sea, en una charla así, en un rincón, sin que escuchen los demás, uno a veces, o sea, busca la colaboración de esa niña o ese niño en cuanto a dejar participar un poco a los compañeros, explicándole, vos tenés más facilidad, primero hablando, y después, en muchos casos, a mí lo que me ha dado resultado en lo personal es tomarlo de ayudante o de ayudanta a ese alumno. Y que plantear no tanto un ejercicio en el cual todo el mundo está tratando de responder o compitiendo, sino más bien haciendo trabajos grupales en diferentes mesas y que haya uno o dos alumnos o alumnas que colaboren en la ayuda de los demás y que no sea competitivo para ellos. Y que ellos no... ¿Por qué? Porque les va a resultar fácil. Y si uno le habla bien a los alumnos, ellos yo creo que se sienten útiles en ese sentido. O sea, ¿por qué? Porque en general, a la chica o el chico que le gusta mucho ajedrez, en general tiene buena onda con los profesores de ajedrez. O sea, tiene un trato por el hecho de que es una persona que sabe mucho de algo que a ella o él le gusta. Entonces, en general hay mejor trato que con otros profesores. Entonces uno a veces tiene la oportunidad de tener un poquito más de llegada. Entonces, si uno le habla bien y le hace entender que a lo mejor su colaboración y su trabajo puede hacer que sus compañeras y compañeros mejoren en el juego, yo creo que va. Ahí me parece que uno tiene que encontrarle las palabras. Pero para mí pedirle ayuda a los alumnos es maravilloso. Me ha sucedido a mí en su momento, cuando yo tenía 16 años en un club, que había tantas alumnas y alumnos pequeños que los profesores no daban abasto, entonces nos pedían a los de 16 a 18 que demos una mano. Y yo entendía que ese día no podía tomar mi clase de ajedrez, porque lo veía claramente. Entonces, nada, daba una mano. Y yo creo que a los 10, 12 años se puede lograr eso con los chicos. La solidaridad entre ellos funciona. Yo creo que funciona. En ese sentido hay que tener un toque de fe también. Así Exacto. que por ese Sí. lado, pedir ayuda a ellos y participarlos de la clase los hace sentir también así como importantes, por así decirlo. Más que quizás que gane 10 partidas seguidas, porque puede que no les genere nada. Exacto, Diego. Y me hace recordar que hace más o menos 15 años había un niño que lo habían sacado de 8 talleres. Y cuando llegó al ajedrez, César, ha llegado el niño tal, ten cuidado. Y precisamente lo que tú mencionas, Diego, lo puse aliado, de mi aliado, y el niño maravillado. Le dimos responsabilidad, que es lo que quería, y para que llegó nunca más se quiso al taller. Amigo Juan. Sí, yo pensaba también en otra cosa, ¿no? Que a veces uno muchas veces tiene la idea de que aprendemos solamente de los maestros. Y esto creo que no es así. Me parece que todos aprendemos, los maestros aprendemos de nuestros alumnos, arranquemos por ahí. Sí, Pero además, verdad. que un alumno aprenda de su compañero está buenísimo. Digo, esto no nos saca, no nos quita lugar, digamos, ¿no? Sino que al contrario, me parece que está bueno acompañar ese proceso. Porque a veces el alumno que es compañero puede llegar a ser más cercano y entonces puede explicarle mejores cosas o de una mejor manera o entrar de una mejor manera, qué sé yo. Entonces ha pasado a veces que hay algún chico que se destaca por determinadas características, pero cuando vas a hacer un torneo o algún encuentro, ese mismo chico es el que le dice al otro, che, mirá, el mate pastor es ya sabe. Y digo, hay se arma otra conexión. El tema también uno es permitir eso, por un lado. Y por otro lado, digo esto también en cuanto a la guía que uno da desde el lugar docente, ¿no? Que a veces, si hay alguno que por ahí hay tanta diferencia con respecto al otro, también dar determinadas tareas diferentes. Y a veces la clase puede ser más, qué sé yo, homogénea en algún sentido, pero otras veces podés dar otras actividades y alguno darle, no sé, por ejemplo, se me ocurre esto, digo, en lugar de darle una fotocopia con 10 ejercicios de jaque mate para que resuelvan todos y donde sabés que hay uno que lo va a hacer en 2 minutos y hay otro que por ahí de los 10 jaque mates hacen 3, por ahí dividir esos 10 jaque mates en 3 fotocopias
de 3 jaque mates cada uno y la última de 4, y entonces el que resuelve primero va a ir resolviendo y le vas dando otra, y el otro que resuelve, que sabes que va a resolver 3, por lo menos llega a la primera fotocopia, digo, y es un aliciente para pasar a la segunda fotocopia. Digo, no tiene por qué ser todo un trabajo lineal para todos exactamente igual, ¿no? Ahí tiene que ver un poco del juego docente, si querés, o de la mano del docente en la clase. Perfecto. No, y Marcelo. primero me sigo acordando de conflictos ahora que me acuerdo cuando una de las primeras veces que, no tantas primeras veces, pero allá por los mediados de los 90, que se mandó una inscripción a un taller de ajedrez que fue súper numerario, y de repente me encontraba con, no hubo una división en inscripción, la escuela se mandó así, y de repente me encontraba con 70 alumnos y por suerte había varios juegos. Y era imposible dar una consigna. Entonces, ¿cómo el juego organiza? Me acuerdo que estaba con otro profe y dije, bueno, lo que vamos a hacer es que levante la mano el que sabe jugar, agarra el juego, y levante la mano el que no sabe jugar, y la idea es que el que no sabe jugar le explica al que sabe, y si uno veía la primera postal de ese bullicio, a la segunda postal 15 minutos después, donde estaban todos jugando, pero había un bullicio pero bueno, ese bullicio del compartir, del enseñar, de la alegría, de la emoción del juego, era... tomando la idea de Diego, es que el alumno le enseña a su compañero, ¿no? Y después, con respecto a lo que tiraste también, el tema de las duplas de juego, eso es fundamental, tal vez hablarlo ya en las primeras clases, que va a haber un encuadre donde a veces vamos a sortear quién juega con quién, o a veces vamos a hacer un torneo donde quede registrado, básicamente en el torneo queda registrado quién juega con quién. Y lo último que digo es, si compartimos que la práctica es fundamental para la apropiación de un montón de contenidos en el juego, es fundamental darle un respeto a ese juego de los chicos, ¿sí? Y darle un respeto, los profes que trabajamos sabemos que de repente toca el timbre a los 40 minutos y tenemos que pasar, llevar todos los juegos a otro lado, y de repente, bueno, terminó la hora y tiramos todas las partidas, y de repente hay 2 o 3 que están, o varias parejas que están ahí jugando, ¿no, profe? Entonces, darle un respeto a esa producción de los pibes en ese momento. Sería unos minutos antes, chicos, en 5 minutos vayan viendo cómo terminamos. Ahora les podemos sacar una foto a la posición y la que quiera sigue la clase siguiente. Es como que respetar el momento de producción del pibe, porque nosotros hablamos en Ciudad de Buenos Aires que hay uno de los ejes, es el eje de producción, y el eje de producción básicamente es la resolución de problemas y jugar. Y entonces hay que darle un lugar elevado al tema del jugar. Perfecto, maestros. César, Sí, César, vamos, un Diego. segundo. Te agrego una sola cosita con una cosa que decía Juan José recién, en cuanto a que los chicos muchas veces tienen mejor llegada sobre sus propios compañeros que lo que podemos decir nosotros. A medida que nos vamos haciendo viejos, y en mi caso todos los días es más, en general le pasa a todas las personas, digamos, pero a mí particularmente, me ha sucedido una breve anécdota, te cuento, que también la escuché de otros profesores que también les sucedió de idéntica forma. Para que veas, estamos explicando hace muchos años coronación en un segundo grado. Coronación en un segundo grado, entonces explicar la idea de que el peón es muy difícil que llegue vivo al final y por eso es como un premio en su valentía porque no puede retroceder. Un montón de explicaciones, los chicos me miraban con cara, hasta que uno dice, profe, evolucionan como los Pokémon. Y todos hicieron, listo. Y ahí está. Se acabó. O sea, ese chico tuvo la síntesis que yo no tenía en ese momento. Yo trataba de dar contenido, la idea, el concepto, y en ese momento la palabra que valió fue la de él. Y todos entendieron gracias al compañero, no a lo que yo estaba diciendo. Entonces, eso es así como... Es muy cierto lo que dice Juanjo en cuanto a que muchas veces ellos son capaces de explicar con ciertas palabras que a veces nosotros no tenemos. Lo que dice Marcelo de armar los grupos que les enseñan a otros grupos, eso es buenísimo también. Sí, no, el tema de las palabras, me quedé, que hay palabras que son propias del campo semántico del ajedrez. Cuando uno explica las piezas, obviamente saben, la torre la asocian con el castillo, el rey, la reina, los caballos, los peones con los soldados, pero cuando viene la palabra alfil, es una palabra propia del campo semántico del ajedrez, no la contextualizan con otra. Entonces, es muy común que los chicos digan el alfiler, el delfín, cuando después hacemos los juegos de que recordamos los nombres de las piezas, ¿no? Estar atentos a
digamos, a las palabras, porque hay palabras que son propias del campo semántico del ajedrez y hay palabras que son propias, y esto está buenísimo también, del campo didáctico del ajedrez, ¿no? Se me ocurre Efectivamente, eso. Marcelo, es importante también que nosotros identifiquemos cuál es el lenguaje común cotidiano de los chicos de ese momento, de esa contemporaneidad, de ese momento, porque ellos, como dijiste tú, relacionan un concepto de repente de un programa y lo pueden asimilar mejor. Vámonos ahora a relatos. Cuando tú a los chicos les gustan los cuentos y la magia, son dos cosas que a los niños les encantan, cuentos y magia. Si tú comienzas tu clase, había una vez, los niños se acomodan, había una vez, no sé qué ha pasado, y una buena estrategia en enseñanza, sobre todo en el área, en primaria, en la primera parte de la educación, es los relatos. Enseñar, ya sean los movimientos, etcétera, con los relatos. A ver, empezamos ahora con Juan. Empezamos con Juan. Sí. Yo creo que además el contar una historia ya lo prepara y los predispone desde otro lugar también, ¿no? Ahora, me parece interesante de nuevo remarcar esto de cómo uno elige una historia, o por qué uno va a elegir una historia en determinado lugar, y me parece que tiene que ver con una planificación previa de qué es lo que quiero mostrar. Digo, cuáles son los temas que puedo dar. Y después también tiene que ver lo de los... Porque hay algo acá que no sé si se tocó así por arriba, que tiene que ver con lo emergente, ¿no? Con lo que surge. Y también tiene que ver con los intereses de los chicos o con las cosas que suceden. Entonces, no sé, vuelvo a poner el ejemplo del Marcianito porque lo dije antes y porque está Marcelo, que ahora justo que lo acabo de nombrar se apagó Marcelo, pero lo nombro porque es el que suele contarle la historia del Marcianito muy bien. Digo, es un personaje que atrae y muchas veces cuando se cuenta una historia, a veces esos personajes quedan en la memoria de los chicos y uno hasta inclusive los puede volver a traer para contar otra historia o para analizar con otro tema. Desde ese lugar, y de nuevo esta idea, ¿no? de preparar una historia, y muchas veces la historia, el había una vez es maravilloso, pero también a veces se puede arrancar desde otro lugar. Les conté lo que le pasó a determinado jugador. No, ¿qué le pasa? Digo, uno ya sabe que le va a contar una historia, ¿no? Pero ese arranque da como otra especie de cotidianidad. O ¿saben lo que me pasó cuando me crucé con X? Entonces, digo, también no, es meter un personaje y después ir manejando ese personaje, pero de nuevo, a mí me gustan mucho las historias donde a partir de la historia aparece... se cuenta una historia que tiene un remate ajedrecístico y que se puede narrar una partida. Hay otra historia también bastante conocida, no sé si googlean la Cruz de Gumpel, donde hay una posición, termina siendo un jaque mate, donde termina en cruz, y a partir de eso se puede contar una historia. No sé, yo suelo contar la historia de Drácula, y entonces aparece alguien que llega a un lugar en Transilvania, y yo directamente no les digo voy a contar la historia de Drácula, pero los empiezo a situar a los chicos, llegó una persona, un profesor llamado Helsing, y entonces llegó a un lugar que ustedes no van a conocer, pero se llama Transilvania, y llegó una noche, y entonces ya cuando empezás a tirar así como pistas, por ahí ya los pibes te dicen, pará, Transilvania, hace un par de años estaba la película Hotel Transilvania, entonces ya cuando decía la palabra Transilvania, todos decían, pero Transilvania, sí, yo la conozco, yo vi la película Drácula, y empiezan a hablar, y digo, empezar a meter, es como para engancharlo, ¿no? Como para motivarlos y traer la atención de los chicos, porque me parece que la cuestión también es esa, ¿no? Es cómo generar la atención. De nuevo, ¿no? Volvemos a lo que planteaba Diego al principio. El que le gusta el ajedrez, en general la atención ya la tenés desde el arranque. Pero ¿qué pasa con el que no le gusta el ajedrez? Le gusta, pero más o menos. ¿Cómo generás esa atención para después enseñar un contenido? Y yo necesito primero ganarme esa atención para después explicarle o por lo menos repasar lo que es un jaque mate, lo que es un jaque, lo que es un enroque, lo que es la coronación. Me parece que si van hilados por una historia para contar y una historia que los atrape o que los enganche o que parte de sus intereses, me parece que es mucho mejor. Bien, Marcelo. Bueno, en cuanto a los personajes, también hago una diferencia entre el relato y la narración, ¿no? Si uno está en sexto y séptimo grado, que estamos hablando de chicos de 11, 12 o 13 años, uno va más para el relato, para el cuento leído. Pero si uno está con chicos de 6, 7 años, se da más para la narración, ¿no?
en esa narración van a aparecer, en un inicio van a aparecer Alfonso y Alfredo, que eran los leales alfiles del rey, que uno se movía solo de día y otro de noche, y por eso en el ajedrez hay un alfil por diagonales blancas y otro por diagonales negras. Y mientras estoy contando y pensando en personajes, como había dicho Juan, y aparte Juan, discúlpame, pero cuando me pasó esto estaba el marcianito, me estaba llamando y tuve que cortar, ¿sí? Me fui a hablar con el marciano y por eso me fui, pero ahora vengo, estoy acá de vuelta. Hay personajes que entran en la escuela y tienen mucha fuerza, y es lo que los chicos te lo piden de vuelta. Hay un personaje que se llama el Doctor Kopioski, que es un cuento de Javier Caramía, que básicamente es la descripción de una persona, ustedes imagínensela como ustedes quieran, pero Javier se lo imaginaba como un tipo serio, que estaba vestido muy rígidamente. Y este doctor Kopioski le encantaba jugar, pero siempre jugaba con negras. Me presento, doctor Kopioski, siempre lo vi con negras. Y imitaba los movimientos del otro. Entonces uno empieza, por ejemplo, la movida de 4, D5, dama D3, dama D6, dama F5, y después el otro también le hace dama F4 y dama por C8 mate, ¿no? Y ese doctor Kopioski, que bueno, Juan inventó una partida maravillosa también al doctor Kopioski. Hace poquito otro profe muy querido por nosotros, se llama Sergio Rago, contó en la virtualidad como en un segundo grado les contó a los chicos la historia del doctor Kopioski, pero no quedó ahí la cosa. Les dijo en una clase por Zoom que iba a venir el doctor Kopioski. Entonces a la clase siguiente se disfrazó del doctor Kopioski, Sergio se puso todo. Y le dijo yo ya vengo, y empezó a jugar del doctor Kopioski con los chicos de segundo grado con esta cuestión de la tecnología que compartían la pantalla y bueno, y Sergio se copiaba, siempre jugaba con negras y se copiaba las movidas de los otros, y fue muy, muy gracioso porque estuvo filmado eso, y es un personaje, el doctor Kopioski, que por otro lado nos muestra los movimientos y también nos muestra que no está bueno copiarse las jugadas del otro, que a veces es una de las primeras hipótesis que se pueden plantear algún aficionado cuando arranca. Bueno, yo para jugar una partida más pareja me copio del otro. Exacto. Así que bueno, Diego, cuando yo me iba mucho me decís que me ibas a felicitar como para decirme que yo había hablado mucho. Así que te dejo la palabra, quédese Diego. tranquilo porque yo soy la nada misma al lado suyo en cuanto a la producción de cuentos e historias, así que si usted habla, yo hago un y lo último silencio. que cuento yo en esta cuestión de las narraciones, me acuerdo de un personaje que traía con los chicos más chiquitos que era el profesor olvidadizo, ¿sí? Se olvidaba todo. Y una de las cosas que se olvidaba era cómo movían las piezas. Entonces me ponía a jugar con los chicos y bueno, ahora voy a mover al rey o movía de cualquier manera al rey. O cualquier pieza, pero la idea era que los chicos me corrijan. A veces movía bien y a veces movía mal. Y cómo ese conflicto cognitivo llevaba a los pibes a estar atentos al movimiento. Y realmente a veces pedían que viniera el profesor olvidadizo. Así que bueno, ahí sí te paso la palabra, Dieguito. Vamos, Diego. Yo la verdad que al lado de los dos compañeros que acaban de hablar, no tengo mucho para decir porque ellos son, o sea, realmente genios en la producción de contenido de este tipo. Porque uno fácilmente puede decir de hacer lo que hago yo, que es tomar las cosas hechas por otras personas y contarlas. Yo soy un excelente contador de historias, pero no soy un generador de historias. Y acá estos dos profesores han generado cosas maravillosas que yo, por supuesto, he usado en clases y puedo dar fe que funcionan. Yo hace muchos años cuando empecé a ajedrez realmente no le daba la importancia que tenía a esto de contar los cuentos. Voy a ser absolutamente sincero. Y una vez me pasó por accidente de ir a una escuela y que se pierda una torre de las imantadas del tablero. Y había 3 juegos de piezas, una de color blanco, otra de color azul y otra de color rojo. Y la de color rojo estaba en la mitad de las piezas y las de blanco y azul estaban todas, pero faltaba una torre. Entonces tuve que usar una torre roja. Entonces uno me dice, profe, ¿por qué está la torre roja? Digo, bueno, esa es una torre Club Atlético Independiente que vino a préstamo porque se lesionó la otra torre, porque tuvo que atacar un enroque y no sé qué, y bla, bla, bla. Como ustedes saben, el equipo tiene un montón de torres, y salía así. Y bueno, y mostré la partida. Y cuando le tocaba mover esa torre, yo decía, ahí está la torre Independiente. Ok. A la semana siguiente, uno de los chicos pequeños me dice, profe, ¿cómo sigue la historia de la torre? Y ahí dije, acá pasa algo. Y ahí empecé a entender de que realmente eso funciona y funciona muchísimo, muchísimo. Y bueno, yo he tomado muchas veces para las clases
las cosas trabajadas por, bueno, Marcelo, bueno, Juan José, Javier Caramía, Alejandro Moretti, y un montón de profes que se han dedicado a producir, y realmente es muy recomendable, es muy recomendable. Yo he hecho algunas cositas, pero me cuesta mucho inventar una historia. De repente puedo encontrar cosas que me parecen interesantes y yo después se las paso a profes para que ellos inventen la historia. Digo, esto me parece que es interesante, entonces, bueno, comparto una posición de un libro, algún problema, alguna cosa, y después se lo doy a la gente que sabe. Es así. Ese es mi caso. Perfecto, y muchas veces quizás se encontrará con los padres, profesor, mire que mi hijo me vino con una historia, ¿no? Porque los chicos trasladan, ¿no? Y cuando quedan enganchados los trasladan. Antes de continuar, quiero saludar también la asistencia del maestro Alejo de Dovitis, que aquí nos engalana con su presencia. Muy buenas tardes, maestro. Bienvenido al taller. Muy buenas tardes, un placer estar escuchando acá a los maestros y a ti, un gusto. Gracias, maestro. Bien, el tema del momento, la virtualidad. ¿Cómo nos agarró usted la virtualidad? Lo que sí es cierto, entre todas las materias, entre todos los deportes, el deporte o la materia que nos ha agarrado, por lo menos cuasi preparado, es al ajedrez, ¿no? En el ajedrez ya teníamos plataforma, recursos pedagógicos ya lo teníamos, muchos recursos que hay en la web. Entonces, como que nosotros ya habíamos tenido un avance a ese tránsito de lo real a lo virtual. Como que no nos pescó tan como otros deportes, sí, que han tenido que acomodarse, adecuarse, acoplarse. En el caso del ajedrez, no. El ajedrez como que nos agarró meramente preparados, ¿no? ¿Cómo agarró la virtualidad en el tema de la enseñanza? Al amigo, empezamos con el Majo, bueno, los tres que son ¿te parece, Marcelo? No, con Juan me parece. Con Juan, vamos con Juan, vamos, no, tranquilo, Marcelo. Vamos con Juan. En principio, bueno, como todos, ¿no? Adaptándonos a esta realidad. Pero en el caso del ajedrez, particularmente, me parece que pudimos, por lo menos al principio, tener un poquitito más de recursos para engancharnos con las pantallas y demás. Me parece que la plataforma de Lichess nos da una posibilidad y una riqueza para armar problemas, para generar posiciones y dejarlas ahí para después poder compartirla con los chicos. Y también, volviendo al tema de las historias y a los recursos de atención y de motivación, uno muchas veces en el aula, cuando vos llegás al aula y tenés que trabajar en el aula, sin la posibilidad de tener una pantalla para mostrar algo, la motivación pasa por otro lado. Quiero decir con esto que con las pantallas nos permitió inclusive hasta usar videos como motivaciones, que de otra manera es mucho más difícil usar en el aula. Yo me pongo a pensar, llegar a un aula, por ejemplo, para planificar una clase en un 5º grado y querer mostrar un video previo que a mí me va a servir para después dar una clase, yo, por ejemplo, tendría que ir a la escuela una semana o 2 semanas antes, ya avisando que voy a usar determinada sala donde está la pantalla para poder usarla, llevar a los chicos ese día, que no se me cruce con otra materia, con otro grado, y digo, lleva tiempo esa planificación de esa clase, digo, desde la organización. Y hoy en día teníamos esta posibilidad de compartir un video, y me parece que eso también nos generó a nosotros, o por lo menos lo que yo entiendo, nos generó otros recursos. Qué sé yo, no sé, voy a hacer del loco Enrique y le voy a hacer un pase a Marcelo, pero ahora en noviembre, cuando falleció Maradona, digo, esa clase que también hay emergentes, ¿no? Al principio hablábamos de emergentes y hay emergentes que tienen que ver con la realidad de todos, como tiene que ver una pandemia, pero a veces son noticias que nos atraviesan a todos. Y cuando pasó lo de Maradona, naturalmente Marcelo tiene 2 problemas que son geniales sobre Diego y que tienen que ver con posiciones ajedrecísticas, y presentar esos problemas era buenísimo, y encima ayornarlos con
la imagen, porque yo les hablaba de Maradona a los chicos y los chicos veían a Maradona, pero veían la noticia de Maradona, pero en verdad ellos no lo vieron jugar a Maradona. Y tenerle el recurso de presentar un video de Maradona con el gol a los ingleses o como previa a un jaque mate que armó Marcelo y que después terminás trabajando jaque mate y digo, es fantástico, es fantástico. Esto en la escuela, uno se va adaptando, ¿no? A otras realidades, pero a mí me pareció, me vino bien en ese aspecto. Perfecto. Amigo Diego. Lo que dice Juan José es tal cual en este año con respecto a estas herramientas, a esta disponibilidad. Todas las escuelas en las cuales nosotros trabajamos son diferentes, aunque no lo parezca, cada una tiene una particularidad y el acceso a la tecnología en las escuelas, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, yo no sé cuál es la visión que se pueda tener de personas que están en Uruguay o en Perú o en cualquier país de Latinoamérica sobre la Ciudad de Buenos Aires. Seguramente las escuelas públicas están súper bien armadas de tecnología y la verdad es que no, la verdad es que no. Hace muchos años se había incorporado una pantalla táctil que era como un cañón que proyectaba sobre una pizarra y lo que uno iba tocando con el dedo en esa pizarra iba todo cambiando. Los profes Marcelo y otros profes han generado contenidos maravillosos con esos recursos que se podían usar. Bueno, esa pantalla después no se podía usar porque estaba o se rompía algo y no se arreglaba o no había fácil acceso. Este año tuvimos que encarar la virtualidad con nuestros alumnos y muchas familias no tenían los recursos tecnológicos realmente. Y la Ciudad de Buenos Aires tendría que dar computadoras a los alumnos de determinados años y no se cumplió con eso, entonces hubo muchas dificultades. Nosotros hemos podido trabajar muy bien con algunos alumnos y algunas escuelas, pero con otros hubo serias dificultades. Y la cuestión tecnológica atravesó eso, porque mientras es muy cierto que tenemos el Zoom, que tenemos Lichess, que es una máquina que nos permitió como programa hacer torneos los sábados y que un montón de chicas y chicos participen desde su casa y que no se interrumpa esa hermosa costumbre de todos los sábados jugar ajedrez y que los profes podíamos ver las partidas en directo, nosotros podíamos ver las partidas de nuestros alumnos. Si abríamos 10 ventanitas, veíamos 10 partidas al mismo tiempo. Es una cosa increíble, que eso nunca sucede, que la tecnología lo permitió, pero que el acceso a la tecnología no es para todos igual. Entonces, volviendo a lo de la primera pregunta, a lo de los problemas, y bueno, este es un problema con el que nos encontramos este año, no entrando al aula. Nos encontramos con este problema cuando prendimos nuestra computadora y vimos que las familias no tenían la misma posibilidad. Pero bueno, lo que dice Juan José, con los teléfonos se pueden hacer los ejercicios, se arman los problemas y se mandan los links, los chicos pueden resolver. De repente, aunque sea un ratito con el teléfono, han podido ver los problemas. Y yo creo que hay una adaptación que tuvimos que hacer a fuerza de circunstancias, pero ahora va a ser muy difícil volver atrás, aún volviendo, aún en el imaginario, supongamos que en el futuro no existe más ni el coronavirus ni nada y todo el mundo es feliz y vuelve a la casa y vuelve a la escuela y vuelve al trabajo y vuelve a la playa y vuelve a jugar a la pelota en la esquina. ¿Cómo hacemos para no utilizar los recursos que hemos aprendido este año? ¿Cómo hacemos cuando nosotros antes íbamos con el tablero que se colgaba y escribíamos con tiza en el tablero y ensuciábamos todo el tablero y ahora llenamos de flechas un tablero virtual y en un clic borramos todo y arrancamos de nuevo? ¿Y cómo hacemos con eso? Bueno, veremos cómo nos adaptamos cuando se vuelva a la escuela, veremos si las escuelas en las distintas ciudades, y en especial bueno, la nuestra, la de Buenos Aires, le da los elementos que les corresponden a sus alumnos, y bueno, y veremos cómo hacemos, porque ya ahora cambió, y no sé si van a ser una antigüedad los tableros murales, pero no sé, pero casi.
porque los chicos van a sentir ese cambio del recurso didáctico que hemos tenido este año. Exacto. Y volviendo Marcelo. al tema de, insisto, con una idea recurrente, ¿no? Como que a través de la práctica se aprenden todos los contenidos, y un contenido se apropia totalmente cuando a través de la práctica lo hago meramente procedimental. Por ejemplo, yo puedo explicar al chico el mate de escalerita o el mate de rey y dama contra rey, pero hasta que no estuvo en situación de juego, ese contenido también le pasó de largo. Necesitó jugarlo y encontrarse con la dificultad para poder apropiárselo. Y cuando es meramente procedimental, cuando yo lo hace casi sin pensar, decimos que se lo apropió totalmente. Este loco lindo que está ahí, que es Dieguito Sumic, les cuento que hace unos años nosotros queríamos analizar las partidas de los chicos para ver cómo pensaban, ¿sí? Y entonces en una final de torneos escolares, Diego quería filmar a las partidas, ¿sí? Y después filmó unas cuantas y después las pasó a papel, después las pasó a HB, bueno, era un trabajo que para poder filmar, para poder tener 20 producciones de chicos, era un gran trabajo. Digo, ahora con la herramienta que tenemos en Lichess, que organizamos el torneo, que quedan las partidas ahí, que uno puede ir y generar problemas de los pibes, ¿sí? Acá en la partida de tal, de Carlos contra Maribel, vemos se dio esta combinación, o se dio esta posibilidad, o esta salida al jaque. Uno podría tomar ese producto de los pibes tan importante para dar un montón de contenidos. Y hasta podría hilar más fino para ese montón de hipótesis que tenemos nosotros de cómo se apropian del conocimiento, de esos estadios que van pasando los chicos, que decimos que pasan de una primera etapa, decimos no, decía Miguel Soutullo, un estudioso de la temática, que hay un primer momento que es el de mover las piezas, otro segundo momento que es el que toma la visión global de tablero y se da cuenta de las que puede comer, la etapa del jaque mate, bueno, nombraba distintas etapas por lo que aprende un niño, no solo un niño, sino cualquiera que se aproxima al ajedrez por primera vez, va a pasar por esas etapas sí o sí. Ahora tenemos la posibilidad de ir a esas partidas que quedan grabadas, ¿sí? Y podemos trabajar con ese contenido. Y podemos jerarquizar la producción de los chicos. Así que no solo es lo que pudimos hacer, sino las puertas que se nos abren a futuro, toda esta cuestión de la virtualidad. Con este ejemplo simple del programa, de la plataforma que estuvimos nombrando, que es Lichess. Efectivamente, uno de los factores, o uno de los tantos factores que ha permitido la masificación del juego, una que antes la competencia de ajedrez era un lugar cerrado y no se podía ver. Algo que no se puede ver, no se puede difundir. Primer error que teníamos, que lo hemos subsanado, ahora podemos ver las competencias. Hoy prendemos el televisor y vemos un partido de fútbol, equipo A con equipo B, y hay un narrador que va narrando y eso nos engancha. Tenemos en el ajedrez narradores, chicas que son streaming, que comentan las partidas y lo hacen mucho más emocionante. Punto 3, que antes habían competencias de 6, 7 o varios días. Pues a nosotros que nos gusta el ajedrez podíamos aceptarlo, pero al público en general no. Ahora hay competencias de ajedrez que duran 45, una hora. En general, las competencias son más accesibles. Creo que la virtualidad ha hecho que el ajedrez se acerque más a los hogares por varios factores. Y eso ha dado, como te decía en la previa, un repunte fuerte, ¿no? Se ha masificado tanto que cada hogar ahora está jugando. Se ha incorporado incluso la familia. La familia se ha incorporado en toda esta corriente de la virtualidad, pues que el ajedrez ha salido ganando. Y para suerte nuestra, viene una serie que viene a cerrar el siglo, pues ahora Netflix ya le gustó y ahora está sacando otra serie también por una película que la están lanzando. ¿Pero por qué? Porque todo esto ha dado a qué cosa? Que el ajedrez se ha acomodado como debía acomodarse para una masificación. Nos agarra en ese punto. De repente tenemos que hacer un buen trabajo. Como hablaba con Marcelo, si teníamos que, digamos, entrar al tema de enseñanza, va a faltar profesores. No solamente va a faltar profesores, va a faltar capacitarlos también. Muchos entrenadores, bueno, Marcelo, Juan, Diego, que no solamente son docentes de aulas, sino también son entrenadores de ajedrez que tienen un plus, que hacen la diferencia, digamos, y con la experiencia que he tenido, hay mucho que enseñar. Bien, ¿alguna pregunta a los ponentes? ¿Alguien asistente? A ver, ¿podría levantar el micrófono? Una pregunta puntual, por favor. A ver, ¿quién dice yo? De repente el maestro Alejo se anima. El amigo Juan, Miguel. Hermídez, ¿cómo estás, Hermídez? Muy buenas tardes. A ver, José Luis Rodríguez. ¿Alguna pregunta a los
a los ponentes. A ver. César, No andan los micrófonos, parece. Ah, los micrófonos. Es una broma, es una broma. Ah, ya. Claro. Ay, no. A ver, ¿quién dijo yo? Por aquí levantó la mano. María, por acá. William Bravo. Rafael. Patricia. A ver, creo que ha quedado todo clarísimo. César, Graciela Quiroga, sí, te escucho. Alejo. César, ¿me escuchás? Sí. ¿Qué tal? Franco, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas, César? Bueno, primero, bueno, los expositores son los competencias que son extraordinarios como docentes. Yo soy docente de escuela media, tengo un club ahí de ajedrez en la zona de Barracas, y quisiera disentir un poquito con vos en cuanto a lo que es la difusión del ajedrez en este momento de pandemia, porque en mi caso mío, que tengo 80 chicos que participan del club, solamente el 30% tiene una conexión de internet con Wi-Fi, un 30% más tiene un celular que a lo mejor con datos establecerse con el ajedrez le cuesta mucho, y el otro 30% tiene celulares de menos prestaciones o no tiene conexión, ¿sí? Entonces, en este caso, que nosotros tenemos, la verdad estamos muy orgullosos de la discusión que hicimos en la escuela, cómo participan los chicos y demás, no pudimos hacer un desarrollo de todo esto que justamente sé que se dio con la gente que tiene otros recursos, ¿no? Y al contrario, ¿no? La brecha entre los que tienen el recurso y los que no, en este caso a nosotros nos perjudicó. Y creo que es una realidad que más allá de la particularidad de mi escuela que se da, que está cerca de la Villa 21, donde muchos de nuestros chicos son de la Turupé, de la Zabaleta, de la zona de La Boca y demás, sé que en otros lugares también ha sido igual. Entonces, no sé, yo no puedo compartir tanto esa opinión, ¿no? Por lo cuanto, lo que decía Diego, es que cuando volvamos, vamos a ver muchos chicos todavía que van a estar más bien con el tablero, y vamos a poder estar con el mural, ¿sí? Y va a haber otros que sí van a estar mucho más sensibilizados y van a querer estar con la pizarra y con las flechas y demás. Y eso creo que es el primer problema que vamos a tener que resolver cuando volvamos a la presencialidad. Gracias, Franco, por tu intervención. Efectivamente, si algo ha desnudado este sistema de virtualidad, también es las brechas grandes que existen en sistemas, en la realidad social. Efectivamente, acá en Perú pasa lo mismo. Hay una diserción fuerte de muchos niños que no han podido acoplarse, sobre todo en las escuelas públicas, Franco, y tiene bastante razón. Niños que no han podido acoplarse porque previamente en ciertos lugares no hay internet, para empezar, no hay internet, y mucho menos tienen un celular en la cual les permita acceder. Eso sí es una verdad palpable que se vive en muchos países, que ha desnudado realmente las diferencias sociales. Pues hay una tarea grande que resolver, y creo que esa tarea también nos compete a todos nosotros y a cada uno de nosotros que desarrollamos el ajedrez y que buscamos la mejor manera que el niño acceder al ajedrez es un derecho, porque la educación es un derecho, y creo que todas estas reuniones, eventos, congresos, simposios, buscan llamar la atención y crear toda una corriente, pues, que hay que trabajar con los niños. Bien, empezamos con las conclusiones. Marcelo, ¿sabes las conclusiones? No, más que, no sé si podemos, conclusiones no, porque son muchas más las puertas que se abren que las que podemos cerrar. Lo que me gustaría a mí, que en todo caso me acompañen acá los compañeros que nombraron el problema de Maradona, los tres somos maradonianos, por decirlo de alguna manera. Entonces, compartirles el problema homenaje a Maradona, como para ir viendo algo más, y si queda tiempo, sé que acá muchos lo han visto el problema, pero muchos no, y como esto va a quedar grabado, va a haber mucha gente que tal vez no lo conozca. Así que si me permiten mis compañeros, lo vamos a compartir. Perfecto. Espérate, ya está. El problema de Maradona. Ya está para compartir. Espérate. Ya, ahora sí, ya está para compartir. Ya estoy para compartir, bueno. Sí, vamos. Denme un segundito. Bueno, ¿qué les puedo decir de este problema? Vamos primero por acá, vamos acá. Bueno, este problema, como bien dijo Dieguito,
muchas veces pasa, es un problema ya es del año 2015, y a mí me pasó lo que dijo Diego, cuando lo mostraba por primera vez, había chicos que no conocían el famoso gol de Maradona, que el segundo gol a los ingleses, que toma la pelota en su campo y va eludiendo a los jugadores hasta seis jugadores ingleses hasta hacer el gol. Y con el tiempo después tuve que pedir, como dijo Juan José, si lo quería contextualizar mejor, pedir permiso, llevar los chicos a la sala de video con la pantalla y entonces ahí se le daba más contexto. Recordamos todos ese gol, ese golazo de Maradona a los ingleses, para recordar este miércoles 25 de noviembre, que nos agarró a varios la sorpresa, la tristeza de la muerte de Maradona. Este que está acá, les presento, es el peón Maradona. Es el peón Maradona. Recordamos que está jugando Argentina e Inglaterra. Acá tenemos distintos goles de mates en una que podemos ver con los chicos para practicar mates. Puede hacer este mate la torre, este mate la dama, el mate coronando. Y en el problema va a hacer el peón Maradona, que lo único que tenemos que saber es cómo mueve el peón, ¿sí? Y saber, como había dicho Diego antes, el tema de la coronación, que se promociona, que evoluciona el peón cuando llega a la última fila Pokémon y se puede transformar en otra pieza. Bien, el relato empezaba con: arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Deja el tercero y va a tocar para Burruchaga. Siempre Maradona, genio, y ahí empieza ese relato famoso que va acompañando a este problemita, que lo vamos a ir viendo despacito. Y acá está Maradona, que hace su primer captura, haciendo jaque a la descubierta a la torre. Se va el rey, hace un jaque a la descubierta a la dama. Mueve el rey, captura el peón de vuelta, hace un jaque a la descubierta a la torre. Mueve el rey, captura de vuelta, hace un jaque a la descubierta a la dama. Mueve el rey, captura de vuelta, hace un jaque a la descubierta nuevamente a la torre. Mueve el rey y llegó el peón Maradona, que se corona y hace jaque mate. Al igual que en el partido de fútbol, Maradona eludió a 6 jugadores. En este caso el peón va a capturar 6 piezas en su trayecto hasta el gol. Ahí lo podemos ver más rápido. Bastante bonito, sí, y como que trabajamos y reforzamos los motivos tácticos. Amigos, les voy a pedir a Javier, a Sandra, a Juan, por favor, para una foto, vamos a tomar foto a los dos grupos, por favor. Solamente para la foto, a ver, Alexander, podemos importar la pantalla para la foto, ¿eh? Después te la mando. A ver, por favor, solamente para la foto, amigos. ¿Cómo están? William, Bravo, Juan, Efred, Mauro, Rodolfo. Solo para la foto, chicos, una cuestión de segundo nada más. A ver, digan, la primera sala. Achis. A ver. Ahora la segunda, son 2. Saludos, Luz, ¿cómo está? Gracias por estar presente. Por aquí. Eduardo, Mauro, Enrique, Mariano, Elvia. ¿Cómo estás, Elvia, Álvaro? Creo que ya. Bien. Sí, muchas gracias. Muy bien, amigos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Vamos a dar un fuerte aplauso a los ponentes que han venido hoy día mostrando su experiencia y sus consejos desde cada uno, desde su lugar, en su aula, años de experiencia que pues han venido para aportar. Creo que todo suma. Hoy día no hemos venido enriquecidos, nos vamos con un nuevo reto a seguir trabajando por el ajedrez educativo. Creo que hay unos nuevos retos que hay que seguir, y es tarea de todos en coordinar. Muchas gracias, amigos, y no sé si el moderador, para unas palabras, nos vemos, creo que continuamos en la siguiente sala, ¿no? Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Adiós.